En esta ocasión vamos a ver lo que es el carácter creciente y decreciente de una función. Aquí en la gráfica voy a tratar de explicar lo que es cuando una función es creciente y cuando una función es decreciente. Entonces, aquí nos dice, la gráfica de una función continua facilita claramente dónde o en qué intervalos la función es creciente, constante o decreciente. Por ejemplo, en esta figura, ¿qué podemos observar? Podemos observar que la figura obviamente va cambiando de forma. Al llegar a este punto tiene una forma, de este punto a 1 tiene otra forma, de 1 a 3 otra forma, y de 3 a infinito sería otra forma. Aquí vamos a considerar que es menos infinito y aquí es infinito, para poder considerar lo que tenemos aquí. Bueno, entonces, aquí nos dice de menos infinito hasta x igual a 0. Recuerden que aquí el origen es 0. Entonces, nos dicen de menos infinito hasta x igual a 0, la función es creciente. Es decir, en este caso, la función va subiendo, va creciendo hasta x igual a 0. De x igual a 0 a x igual a 1, la función es decreciente. De 0 a 1, la función decrece o disminuye. Después tenemos que de x1 a 3, de x1 a 3 la función es constante, es decir, es una línea recta. Y finalmente, de 3 hasta infinito, la función es creciente, es decir, va subiendo. Es importante que traten de interpretar lo que son los intervalos, porque en nuestros ejercicios vamos a manejar lo que son intervalos. De menos infinito hasta 0, vamos a considerar que este va a seguir trazándose de manera indeterminada, por eso consideramos menos infinito, hasta el punto 0, que es aquí, sube. De 0 a 1, la función baja. De 1 a 3 es constante y de 3 hasta infinito es creciente. Es importante este análisis para la solución de nuestro ejercicio, de un ejemplo que voy a explicar. Ahora, el criterio para indicar el carácter creciente o decreciente de una función, aquí lo indico. Una función es creciente cuando su derivada es positiva. Una función es creciente cuando su derivada es positiva. Y es decreciente si su derivada es negativa. Este es el criterio que debemos saber nosotros para, como parte del análisis de este tipo de ejercicios. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a determinar matemáticamente cuándo una función o en qué intervalos una función es creciente y decreciente? Tenemos que seguir este procedimiento. Número 1. Se determina la primera derivada de la función. Número 2. Se iguala la primera derivada a 0 y se resuelve la ecuación resultante, determinándose las raíces reales o valores críticos de la variable. Número 3. De acuerdo a los valores críticos se determinan los intervalos que se van a analizar, para lo cual se toma un valor de cada intervalo y se sustituye en la derivada de la función, concluyendo. Si la derivada es positiva en ese intervalo, la función es creciente. Si la derivada es negativa en ese intervalo, la función es decreciente. Bueno, entonces vamos haciendo esto ya con un ejemplo para que les quede más claro qué es lo que tenemos que ir realizando. Entonces nos dicen, determinar analíticamente los intervalos en que las siguientes funciones es creciente o decreciente, trazando la gráfica de cada función, indicando dichos intervalos. Bueno, entonces primero vamos a resolverlo de forma matemática y ya después realizamos nuestra tabla de valores y nuestra gráfica para comprobar lo que estamos nosotros calculando matemáticamente. Entonces, de acuerdo a nuestro procedimiento, primero determinamos la primera derivada de la función. Entonces, aquí, como primer paso, determinamos la primera derivada de la función, es decir, la derivada de la función. Una constante por x a la 3. Recuerden que cuando tenemos una constante por x a la n, es la constante por la potencia. Entonces sería 1/3
por 3. Recuerden que para hacer las fracciones sobre 1 por 3, 3 por 1, y el resultado sería 1. Entonces aquí tendría que quedar 1x cuadrada. Pero recuerden, no se pone el 1. 1/3 por 3 es 1. Que debería de ir aquí, pero no es necesario ponerlo. Dejamos nada más x cuadrada. Más 1/2 por x cuadrada. Pero 1/2 de x cuadrada es multiplicar 1/2 por 2. Hacemos lo mismo, 1/2 por 2. Para hacer el 2 fracción se pone 1 abajo, 1 por 2, 2 sobre 2 por 1, 2. Esto nos da 1 también. Entonces la derivada de 1/2 x cuadrada nos queda x. Recuerden que aquí a 3 se le resta 1, por eso nos queda 2. A 2 se le resta 1 y nos queda potencia 1. No se pone. Aquí también debería de ser 1, pero no se pone. Menos la derivada de 6x, una constante por x, es igual a la constante, menos 6. Y la derivada de 8, como es una constante, sería 0. Entonces, primer paso, se determina la primera derivada de la función. Y eso es lo primero que hicimos, derivar la función. Y nos queda x cuadrada más x menos 6. Paso número 2, se iguala la derivada a 0 y se resuelve la ecuación resultante. Ahora, vamos a igualar la primera derivada a 0. Entonces nos quedaría x cuadrada más x menos 6 igual con 0. ¿Qué es lo que podemos observar? Que nos da una ecuación cuadrática. Para resolver una ecuación cuadrática, recuerden que nosotros conocemos la fórmula general para resolver una ecuación de segundo grado. Entonces, x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Todo eso sobre 2a. Vamos a utilizar esta fórmula. Ahora, recuerden que la forma general de una ecuación de segundo grado es ax cuadrada más bx más c igual con 0. ¿Qué podemos entonces observar? Que el valor de a es el coeficiente de x cuadrada. B es el coeficiente de x incluyendo el signo. Si es negativo sería negativo b. Y c es la constante o el término constante en nuestra ecuación de segundo grado. De acuerdo a esto, tenemos que a de nuestra ecuación que obtuvimos, a es igual a 1. No se pone, pero el coeficiente de x cuadrada es 1. B es igual a 1 más 1. No se pone, pero el coeficiente de x es 1. Y c es igual a menos 6. Deben checar aquí que cuando determinamos a, b y c, no se incluye x cuadrada ni x, solo los coeficientes. Si no tiene coeficiente, recuerden que es 1. Y si tuviera coeficiente, bueno, se pondría el coeficiente con el signo que tuviera. En este caso, a es 1, b 1 y c menos 6, de acuerdo a nuestra ecuación. Con esos datos nosotros hacemos la sustitución en nuestra fórmula. Y sería menos b, que sería 1, más menos raíz cuadrada de b cuadrada, 1 al cuadrado, menos 4, por a que es 1, por c que es menos 6, todo esto sobre 2a que es 1. Y realizamos operaciones, menos por más, obviamente nos queda menos 1, más menos, raíz cuadrada. Si observan aquí, multiplicamos menos 4 por más 1, menos por más, menos, por menos, más. Entonces aquí nos va a quedar raíz cuadrada de 1 al cuadrado 1, menos 4, pero más, 4 por 1, 4 por 6, 24. Todo esto sobre 2 por 1, 2. Al hacer operaciones, nos va a quedar menos 1, más menos raíz cuadrada de 1 más 24, 25, sobre 2. Y esto nos va a quedar menos 1 más menos 5 sobre 2. Es decir, primero tenemos que sumar 5 y después restarle 5. Con esos datos vamos a calcular x1 y x2. x1 va a ser menos 1 más 5
sobre 2. Y x va a ser menos 1, menos 5 entre 2. Menos 1 más 5, 4 entre 2, a 2 positivo. Menos 1 menos 5, menos 6 entre 2, a menos 3. Menos entre más, menos 3. Bueno, entonces estos datos lo vamos a llamar valores críticos, o así se denominan, valores críticos. Y son los que nos van a servir para analizar o establecer los intervalos que vamos a analizar. Y todo esto lo podemos representar en una recta numérica. Es decir, yo en una recta numérica tendría más o menos, recuerden que aquí es menos infinito, aquí es infinito. Vamos a poner que aquí sea 0. ¿Cuál es eso? Sería 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Qué puedo observar entonces aquí? Que los valores críticos son 2 y el otro es menos 3. 2 y menos 3 en mi recta numérica. ¿Esto para qué me va a servir? Para establecer los intervalos que voy a analizar. El primer intervalo que voy a analizar va a ser de x menos infinito a x menos 3. El segundo intervalo va a ser de x menos 3 a x igual a 2. Y el tercer intervalo va a ser de x igual a 2 a x igual a infinito. Son 3 intervalos. De menos infinito a 3, de menos 3 a 2 y de 2 a infinito. Y yo tengo que determinar cómo es la función en estos intervalos, si es creciente o decreciente. Es importante entonces sacar los valores críticos. Ustedes tracen su recta numérica para saber qué intervalos van a analizar. Bueno, en base a eso, yo puedo establecer entonces, o anotar, en el intervalo de x igual menos infinito a x igual a menos 3, tenemos y aquí os dejo una línea para indicarlo. Ese es mi intervalo de menos infinito a menos 3. Y dejo un espacio. Y escribo en el intervalo de x igual a menos 3 a x igual a 2. O bueno, así, la función es, o tenemos, y por último sería en el intervalo de x igual a 2 a x igual a infinito, la función es, aquí también vamos a ponerlo así, la función es, y vamos a analizarlo. Entonces, de nuestro procedimiento que nos indican, ya hicimos también el 2. Se igualan a la primera derivada y determinamos las raíces. En el tercero, de acuerdo a los valores críticos, establecemos los intervalos y determinamos si una función es creciente cuando creciente cuando su derivada es positiva y es decreciente si su derivada es negativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra derivada ya sabemos que es esta es nuestra derivada, x cuadrada más x menos 6. Entonces, para saber si una función es creciente o decreciente, lo que yo tengo que hacer es, en la derivada sustituyo un valor de mi intervalo. Por ejemplo, estoy analizando de menos infinito a menos 3. Veo aquí mi recta numérica. De menos infinito a menos 3 estoy analizando.
Tomo cualquier valor de este intervalo, menos el menos 3, este no lo tomo. Puede ser menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, hasta menos infinito. Yo voy a tomar menos 4 y lo sustituyo en mi derivada. Entonces va a ser menos 4 al cuadrado más menos 4 menos 6. Al hacer yo operaciones, menos 4 al cuadrado me queda 16. Más por menos, menos 4. Menos 6, menos 4, menos 6, menos 10, más 16, me queda más 6. Entonces, si mi derivada es positiva, en ese intervalo mi función es creciente. Vamos con el segundo intervalo. El segundo intervalo es de menos 3 a 2, de menos 3 a 2. Tomo cualquier valor que esté dentro del intervalo, menos 2, menos 1, 0, 1. Nunca voy a tomar menos 3 y 2, solo los valores que están dentro de ese intervalo. Y los sustituyo, recuerden, en mi derivada. Y' va a ser igual, voy a tomar, por ejemplo, menos 2. Menos 2 al cuadrado más menos 2 menos 6. Menos 2 al cuadrado, 4 positivo, más por menos, menos 2, menos 6. Menos 2 menos 6 nos queda menos 8, más 4, menos 4. Si al sustituir un valor de este intervalo en la derivada me da negativo, entonces en ese intervalo la función es decreciente. Y finalmente, en el tercer intervalo, de 2 a infinito, tomo cualquier valor, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta el infinito. Yo voy a tomar el 3. Entonces me quedaría 3 al cuadrado más 3 menos 6. 3 al cuadrado, 9. Más 3 menos 6. Como resultado me queda 6. Y entonces concluyo que en ese intervalo la función es creciente. Y esta es la solución matemática del ejercicio. Recuerden, nos dan la función, obtenemos la primera derivada, c igual a 0, nos dan la ecuación de segundo grado, aplicamos la fórmula general, resolvemos la fórmula general y obtenemos los valores críticos x1 y x2. Esto los graficamos o lo interpretamos en una recta numérica para establecer los intervalos que vamos a analizar. Ya que sabemos los intervalos que vamos a analizar, sustituimos un valor de cada intervalo en la derivada. Si el resultado es positivo, en este intervalo la función es creciente. Si al sustituir un valor del intervalo el resultado es negativo, en ese intervalo sabemos que la función es decreciente. Esto es resolverlo matemáticamente, pero nos dicen en el ejercicio hay que graficarlo. Ahora, ¿qué datos vamos a utilizar para graficar? Los valores críticos son 2 y menos 3 y 2. Vamos a tomar para realizar nuestra gráfica un punto antes del menos 3 y uno después del 2, es decir, vamos a graficar de menos 4 a 3. Y entonces, si vamos a graficar de menos 4 a 3 para nuestros valores de x, en nuestra tabla vamos a tener la columna de x, que va a ser menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que tenemos que observar en nuestra tabla? Que deben estar los valores críticos. Mis valores críticos son menos 3 y 2. Y recuerden, tomamos uno antes del menos 3 y uno después del 2 para poder realizar mi tabla de valores. Para sacar yo mis datos de mi tabla, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir en mi función cada uno de estos valores. Sería y 1/3 de menos 4 al cubo más 1/2 por
menos 4 al cuadrado, menos 6 por menos 4, más 8. Después sería y igual a 1/3 por menos 3 al cubo, más 1/2 por menos 3 al cuadrado, menos 6 por menos 3, más 8. Y así vamos a tener que ir haciendo sustituir en nuestra fórmula donde hay x, se sustituye cada uno de los valores de x en la función. Y entonces 1/3 menos 2 al cubo más 1/2 menos 2 al cuadrado menos 6 por menos 2 más 8. Y así sucesivamente lo van a ir haciendo, sustituir todos los valores. Ahora es importante que lo que tienen que graficar es la función, no la derivada, es la función. Bueno, entonces ya tengo yo los resultados que vamos a ir obteniendo en la gráfica. Y para el primer valor esto es igual a 18.66, esto es igual a 21.5, esto es igual a 19.33, para menos 1 es igual a 14.16, para 0 es 8, para 1 2.83, para 2 0.66 y para 3 3.5. Y ya tengo entonces todos los datos. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en mi gráfica? Les muestro la gráfica ya realizada. Esta sería la gráfica que deben obtener. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sobre el eje X van a marcar ustedes los valores obviamente de X. Menos 4, 3, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3. Deben estar todos los valores de X. Y sobre el eje Y deben estar obviamente los valores que van a sustituir de la función. De 0 puede ser a 25. Algo importante para poder realizar la gráfica. Si uno va a valer un cuadrito en su cuaderno, también para Y, cada cuadrito debe tener el mismo valor. Aquí yo considero que cada cuadrito también vale 1, al igual que sobre el eje X. Vamos viendo entonces cómo realicé el trazo de cada uno de estos valores. Para menos 4, Y vale 18.66. Entonces, para menos 4, 5, 10, 15, 20, 15, 16, 17, 18.66. Esto lo hice obviamente, como no hay divisiones muy pequeñas, aquí sí lo pueden hacer al tanteo. Para menos 3, Y vale 21.5, menos 3, 21.5, 15, 20, 21, 21.5, más o menos a la mitad. Y sería el segundo valor para menos 3. Para menos 2, 19.33. Para menos 2, aquí es 15, 16, 17, 18, 19, 20. 19.33, que sería aquí. Sería el tercer valor. Para menos 1, 14.16 menos 1. Aquí está menos 1. 14.16. 10, 11, 12, 13, 14. Igual. Más o menos ahí van calculando los valores. Para 0, igual a 8. Aquí no hay ningún problema. Si aquí tenemos 0, 5, 6, 7, 8. Para 1, 2.83. 2, 1, 2, 3. 2.83. Antes del 3. Para 2, 0.66. Aquí sería 0, 1. Como es 0.66, más o menos quedaría ahí. Y finalmente para 3, 3.5. Para 3, 3.5. Entonces, coloco todos mis puntos
Ya que hice todo, coloqué todos mis puntos. Ahora sí voy a realizar lo que es, o uno todos los puntos. Y si observan, esta es la gráfica que nos debe dar para una función cúbica. Ahora, de esta gráfica, ¿qué es lo que podemos observar? De acuerdo a lo que ya calculamos, de menos infinito, recuerden que acá es menos infinito y acá es infinito. De menos infinito hasta el punto crítico, que sería menos 3, la función es creciente. Aquí la función sube. De menos infinito a menos 3 la función sube. Después de menos 3 hasta 2 la función va bajando, es decir, es decreciente. La función decrece. Y de 2 hasta infinito la función es creciente. Entonces aquí podemos anotar o ir anotando. Aquí la función es creciente. Aquí la función también es creciente. Y aquí la función es decreciente. Entonces, si observan, de forma gráfica tienen que comprobar lo que ustedes calculan de forma analítica. Vamos con lo que calculamos de este lado. Aquí nos dicen, en el intervalo de menos infinito a menos 3 la función es creciente. De menos infinito hasta 3 que tenemos aquí, la función es creciente. De menos 3 a 2 la función es decreciente. De menos 3 a 2 la función es decreciente. Y en el intervalo de 2 a infinito la función es creciente. Entonces es así como nosotros comprobamos lo que realizamos de forma matemática con lo que realizamos de forma gráfica. Y recuerden, de forma gráfica deben anotar aquí los datos de acuerdo a los valores críticos que obtengan. Se toma uno antes del primer valor crítico, uno después. En la función sustituyen estos valores de x y realizan operaciones. Obtienen estos datos. Y recuerden, cada par de x y y son las coordenadas de un punto. El menos 4, el primer punto, serían las coordenadas de un punto. Menos 3 y 21.5, menos 2 y 19.33 y así sucesivamente. Entonces es la forma en cómo deben resolver los ejercicios de cuando una función es creciente y cuando una función es decreciente.